Estimados participantes, muy buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y dentro del proyecto Relaciones Comunitarias, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Participación Ciudadana en los procesos extractivos. Veamos la Ley General del Ambiente, la ley número 28.611. Este es el marco normativo, el marco legal para poder entender lo que es la participación ciudadana, ¿no? Su ámbito, sus límites y cómo se regula, se norma dentro de la realidad social. El artículo 46 de esta ley señala que toda persona natural o jurídica en forma individual o colectiva puede presentar opiniones, proposiciones, puntos de vista, observaciones o aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control. Esta norma, este artículo establece lo que es el derecho a participar de cualquier persona natural o jurídica. Las modalidades de esa participación pueden ser opiniones, posiciones, puntos de vista, ¿no? ¿Y en qué ámbito se realiza esa participación? Justamente en la toma de decisiones de la gestión ambiental y políticas y acciones que incidan sobre ella. Por eso el tema ambiental es muy importante para poder hablar de participación ciudadana. Por eso la participación tiene ese ámbito, tiene esa forma, esas modalidades y también atañe a cualquier persona natural, es decir, cualquier ciudadano con DNI y cualquier persona jurídica, cualquier empresa o sociedad constituida de acuerdo a ley. El artículo 47 del deber de participación responsable. Toda persona natural o jurídica tiene el deber de participar responsablemente en la gestión ambiental, actuando de buena fe, transparencia y veracidad. Constituye transgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana toda acción o medida que tomen las autoridades o los ciudadanos que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana. En primer lugar, este artículo implica lo que es la buena fe, la transparencia y la veracidad. En otras palabras, la participación debe ser ejercida responsablemente por las personas naturales o por las personas jurídicas. La buena fe significa que todo lo que se pueda manifestar en esta participación se presume que es de buena fe. Transparencia significa que cualquier fuente, cualquier información debe justamente estar o ser obtenida por canales y métodos lícitos. La veracidad significa que la información que se utiliza para participar debe estar conforme a la realidad, de acuerdo a los cánones de la realidad o verdad, ¿no? Por eso la buena fe, la transparencia y la veracidad son los soportes de la participación responsable de cualquier persona natural o jurídica, ¿no? La transgresión a estos dispositivos legales significa que cualquier acción, ¿no?, que impida, obstaculice, ¿no?, el desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana ya implica ya un ilícito que está previsto y sancionado por la ley. El artículo 48 establece la norma de los mecanismos de la participación ciudadana. Señala que las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control. En otras palabras, ¿quiénes establecen los mecanismos para facilitar esta participación ciudadana? Las autoridades públicas, ¿no? Ellos son los encargados, de acuerdo a esta norma, de establecer estos mecanismos para que esta participación ciudadana se haga legalmente y en forma responsable. La Autoridad Ambiental Nacional establece los lineamientos para el diseño de mecanismos de participación ciudadana ambiental que incluyan consultas y audiencias públicas. En otras palabras, hay una autoridad responsable de lineamientos para los mecanismos de participación ciudadana, que es la Autoridad Ambiental Nacional. Incluyen las consultas, incluyen las audiencias públicas como formas y mecanismos de esta participación. El artículo 49 de las exigencias específicas. A. Elaboración y difusión de la información ambiental. Este es importante porque es la información lo que permite que las personas puedan participar en forma responsable. B. Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así como de los planes, programas y agendas ambientales, ¿no? Entonces ahí está el diseño de las políticas, normas e instrumentos para esa gestión ambiental, que debe comprender todo lo inherente a ella.
C. Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos de manejo de los recursos naturales, ¿no? Y D. Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violación a derechos ambientales. Entonces, el control y el seguimiento y el monitoreo incluye también la posibilidad de que se denuncie cualquier tipo de ilícito, ¿no? Cualquier tipo de ilícito, ¿no? Los ambientales. Artículo 50. De los deberes del Estado en materia de participación ciudadana. Esta norma establece cuatro deberes. A. Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la participación ciudadana. El acceso oportuno significa en el momento adecuado la información debe estar a disponibilidad de todos los interesados. B. Capacitar, facilitar y promover la activa participación de las entidades dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada en la gestión ambiental. Entonces, facilitar y promover esta participación también es un deber, ¿no?, del Estado en materia de participación ciudadana. C. Establecer mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de involucramiento de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental, ¿no? Los mecanismos pues permiten eso, ¿no? Cada proceso de involucramiento. D. Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan la eficaz participación de las personas en la gestión ambiental. En otras palabras, cualquier obstáculo indebido, cualquier requisito exagerado debe de alguna forma ser eliminado de acuerdo con este marco normativo. Participación en el procedimiento de aprobación de los estudios ambientales en el sector energía y minas, resolución ministerial número 592-2002-EM-DM. Objeto. El presente reglamento norma la participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos mineros o energéticos y autoridades en el procedimiento por el cual el Ministerio de Energía y Minas desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos mineros o energéticos, así como en el procedimiento de la evaluación de los programas de adecuación de manejo ambiental, PAMA, estudios de impacto ambiental EIA, que se requieren para la autorización de actividades que regula y supervisa, ¿no? Entonces, este reglamento es un marco normativo para la participación de las personas naturales y jurídicas, ¿no?, titulares de algún derecho minero o energético, ¿no?, por el cual pues el Ministerio de Energía y Minas desarrolla estas actividades. Veamos ahora la parte conceptual, las definiciones. En primer lugar, Dirección General de Asuntos Ambientales, DGEAA. Órgano competente del Ministerio de Energía y Minas para implementar los procedimientos de consulta y participación ciudadana en la evaluación de los estudios ambientales a fin de desarrollar un proyecto minero o energético, ¿no? Es el primer concepto en cuanto al órgano competente. Titular del proyecto son personas naturales y o jurídicas nacionales o extranjeras que pretendan realizar un proyecto a la evaluación del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pues su nombre indica personas naturales y o, porque tienen esa titularidad legal, no han hecho el trámite, han abonado los derechos correspondientes. Consulta. Es un proceso de información y diálogo entre el titular del proyecto, la ciudadanía y el Estado, acerca de las actividades mineras o energéticas en la localidad, sobre el marco normativo que las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto, ¿no? La consulta ya es, ¿no?, una dinámica de participación, ¿no? Implica un diálogo entre titular, o sea, involucra a todos los actores para poder llevar a cabo este procedimiento. Reunión participativa, otro concepto importante, aquella que es convocada por la autoridad o el titular del proyecto y que se realizará utilizando alguna metodología preestablecida para dar a conocer la información y recoger opiniones de manera sistemática, ¿no? Entonces la reunión participativa implica eso, hecha por la autoridad o el titular del proyecto para llevar a cabo esta actividad. Participación es la intervención activa de la ciudadanía, especialmente de las personas que potencialmente podrían ser impactadas por el desarrollo de un proyecto minero o energético en los procedimientos de aprobación
de estudios ambientales, ¿no? Como su nombre lo indica, la ciudadanía participa en forma activa, ¿no? Porque pueden considerarse afectadas en el impacto que tenga este proyecto minero. Autoridad regional. Es la Dirección Regional de Energía y Minas, DREM, perteneciente al gobierno regional en cuyo territorio se desarrolla el proyecto. Esta es la autoridad responsable para llevar a cabo este reglamento de consulta. Reglamento de consulta y participación en el procedimiento de aprobación de estudios ambientales en el sector de energía y minas. La norma que hemos señalado, resolución ministerial número 596-2002-EMDM. Veamos a la consulta previa y la audiencia pública, que son los dos aspectos que se regulan en este esquema. La consulta previa. Con anterioridad al inicio de los estudios ambientales en las zonas de influencia del proyecto, el Estado podrá realizar reuniones informativas y dirigidas a la ciudadanía, informándoles de sus derechos y deberes ciudadanos, legislación ambiental y de las nuevas tecnologías a desarrollar en los proyectos, ¿no? Entonces, esta es una reunión donde se informa a la ciudadanía, a las personas involucradas, sobre los derechos y deberes ambientales, ¿no?, que les permiten ejercitarse de acuerdo a este marco normativo. Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, el titular difundirá la información sobre el proyecto y los avances en la elaboración del estudio de impacto ambiental, recogiendo los aportes e interrogantes de la ciudadanía. El Estado, por su parte, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas, informará sobre el marco jurídico aplicable, ¿no? Entonces, el titular debe informar sobre el proyecto y el Estado también debe informar sobre el marco jurídico. Esos son los dos aspectos de la consulta previa. Uno va al fondo, que es el proyecto en sí, y otro va al mecanismo legal, marco legal jurídico aplicable. Presentado el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Energía y Minas, el titular del proyecto explicará a las autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general los componentes del estudio, especialmente los posibles impactos sociales, culturales y ambientales. Es decir, cómo va a ser el proyecto, cómo se caracteriza, qué componentes tiene, qué impactos va a tener, es una responsabilidad del titular del proyecto. Audiencia pública. Acto público a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales, en el cual se presenta a la ciudadanía el estudio del impacto ambiental ingresado al Ministerio de Energía y Minas, registrándose las observaciones que formulen los participantes de la misma. La Dirección General de Asuntos Ambientales, en coordinación con el titular, pondrá en conocimiento de la población involucrada el lugar, día y hora de la audiencia pública. Esta audiencia pública estará a cargo de una mesa directiva conformada por un representante de la DGAA, quien la presidirá uno del DREM, los alcaldes de las localidades involucradas. En otras palabras, esta audiencia pública debe contar con la autoridad del Estado, ¿no?, como también con las autoridades regionales. El presidente de la mesa directiva dará inicio a la audiencia pública, invitando a los representantes de la empresa y de la entidad que elaboró el EIA que sustente dicho estudio. Entonces, aquí hay una mesa directiva que da inicio a la audiencia pública, obviamente no con la entidad que elabora el estudio del impacto ambiental. Un aviso en el Diario Oficial Peruano con un mínimo de 40 días calendario antes de la fecha programada para la audiencia, en donde se dará a conocer la hora, fecha y lugar de la audiencia pública. Es decir, en el Diario Oficial Peruano, que es el mecanismo usual de difundir normas y procedimientos, se debe convocar y señalar la fecha exacta de la audiencia pública. La audiencia pública se realizará en idioma español o en el idioma predominante del lugar. Cuando corresponda, la mesa directiva deberá acreditar a un intérprete de lenguas de la localidad. Este es en cuanto al idioma. Concluida la sustentación, el presidente de la mesa directiva invitará a los participantes a formular sus preguntas por escrito o verbalmente, a través del intérprete acreditado si fuera el caso. Entonces ahí viene ya la participación directa a través de las preguntas o interrogantes. La Dirección General de Asuntos Ambientales deberá coordinar la habilitación de un local adecuado para efectuar la audiencia pública en términos de capacidad, infraestructura y seguridad del local. Para garantizar la seguridad de las personas en el desarrollo de la audiencia, la DGAA y la autoridad política del lugar efectuará las previsiones que estime conveniente, pudiendo solicitar la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Estas previsiones implican la seguridad que debe no contar esta actividad que se va a realizar. Cada pregunta deberá ser absuelta por los expositores.
Terminando esto, las autoridades formularán sus comentarios finales. Todo lo expuesto y discutido deberá ser registrado en el acta respectiva. Aquí está, ¿no? Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero. Veamos pues acá los aspectos que comprende este reglamento. Derecho a la participación, primer aspecto. Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos referidos a la actividad minera que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses, sin perjuicio de las competencias que les corresponden a las autoridades en cada uno de los niveles de gobierno. Entonces el derecho a la participación es inalienable, es reconocido, se puede ejercer. Criterios para seleccionar los mecanismos de participación. La autoridad competente determinará y seleccionará los mecanismos de participación ciudadana que resulten más idóneos para garantizar el derecho a la participación ciudadana de la población involucrada, tomando en cuenta las características de dicha población y las particularidades del proyecto minero. Entonces son los criterios para seleccionar los mecanismos de participación. Intérpretes. De acuerdo a las características particulares de la población involucrada, la autoridad competente podrá disponer o el titular minero propondrá la participación de intérpretes durante el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana a fin de facilitar el entendimiento y diálogo en el proceso de participación. El intérprete es un auxiliar importante para poder entender el idioma del lugar, el dialecto que se esté hablando. Obligación de informar del Estado. El Ministerio de Energía y Minas deberá promover o ejecutar actividades a través de las cuales se informe, protocolo de relacionamiento. La realización de actividad minera obliga a su titular a contar con un protocolo de relacionamiento que contenga los lineamientos, principios y políticas de comportamiento que adoptará durante el ejercicio de dicha actividad en su relación con los diferentes actores sociales que se encuentran ubicados en el área de influencia. Este protocolo establece pues todos los lineamientos durante la actividad de participación que se va a realizar. Obligación de informar del Estado. El Ministerio de Energía y Minas deberá promover o ejecutar actividades a través de las cuales se informe a las poblaciones de las áreas con concesiones mineras de titulares de la mediana o gran minería acerca del alcance del derecho de concesión otorgado por el Estado, de las obligaciones ambientales y de la normativa vigente, Esa es la obligación de informar del Estado, Financiamiento de la participación. El titular minero, en coordinación con la autoridad competente y de acuerdo a las características y dimensiones del proyecto minero, podrá proponer la constitución de un fondo privado voluntario para que la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto pueda financiar las actividades de revisión y formulación de observaciones a los estudios ambientales. Esto implica necesariamente que hay una financiación. Bien, normas para la tutela del derecho de participación ciudadana. La autoridad que dirija, presida o conduzca el proceso de participación ciudadana deberá adoptar las medidas necesarias para el éxito de los mecanismos de participación ciudadana, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando existan amenazas. Aquí se establece el criterio de la seguridad. La fuerza pública puede actuar a solicitud de los participantes para dotar de un clima de seguridad propio para llevar a cabo este tipo de actividad. Reglamento de la ley número 27.785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, decreto supremo número 001-2012 MC. Veamos ahora el proceso de consulta, que consta de 12 etapas. Primera etapa, 1, inicio del proceso. El proceso de consulta se inicia con la etapa de identificación de la medida a consultar y del o de los pueblos indígenas conforme a lo señalado en la ley de consulta previa. O sea, se inicia el proceso con una identificación, obviamente, de lo que se puede consultar y de los pueblos que van a participar. 2. Reuniones preparatorias. Las entidades promotoras pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas
del o de los pueblos indígenas a fin de informarles la propuesta del plan de consulta, ¿no? Esto es importante, la reunión preparatoria para que haya información permanente en todo momento. 3. Del plan de consulta. El plan de consulta debe ser entregado por la entidad promotora a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, junto con la propuesta de la medida a consultar, conteniendo la identificación de los pueblos, las obligaciones, tareas, responsabilidades, los plazos y el tiempo para consultar, la metodología del proceso de consulta y los mecanismos de publicidad. Por eso ese plan es entregado a todos los que participan, tanto organizaciones, ¿no?, entidades promotoras, pueblos indígenas, para poder llevar a cabo adecuadamente la consulta. 4. Etapa de publicidad de la medida. Las entidades promotoras de la medida administrativa o legislativa, objeto de la consulta, deben entregarla a las organizaciones representativas del o de los pueblos indígenas que serán consultados, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados. 5. Etapa de información. Corresponde a las entidades promotoras brindar información al o a los pueblos indígenas y a sus representantes desde el inicio del proceso de consulta sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa, ¿no? Entonces es importante esta información, ¿por qué? Porque los pueblos deben tomar conocimiento de lo que está ocurriendo para mejor tomar una decisión. 6. Etapa de evaluación interna. Las organizaciones de los pueblos indígenas deben contar con un plazo razonable en consideración de la naturaleza de la medida, con el fin de realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y sobre la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos, ¿no? Entonces, este plazo que se está otorgando aquí es para considerar la naturaleza de la medida, ¿no?, un análisis de la misma que influya en la realidad. 7. Etapa de diálogo. El diálogo intercultural se realizará respecto de aquellos aspectos en donde se presentan diferencias entre las posiciones de la propuesta de la entidad promotora y las presentadas por él o los pueblos indígenas. Esta debe guiarse por un esfuerzo constante y de buena fe por alcanzar acuerdos sobre la medida objeto de consulta, ¿no? Entonces el diálogo es importante, es intercultural, que implica también con el conocimiento de los aspectos de la consulta. 8. Suspensión y abandono del proceso de diálogo. Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que perturbaran el proceso de diálogo, la entidad promotora suspenderá el mismo hasta que se den las condiciones requeridas. Esto puede ocurrir cuando hay grupos que pueden amenazar este diálogo y que puedan entorpecer todo el proceso de consulta, ¿no?, utilizando la violencia o la amenaza de ella, o no dando las garantías adecuadas para que este proceso culmine exitosamente. 9. Acta de consulta. En el acta de consulta debe constar, de ser el caso, los acuerdos adoptados, señalando expresamente si los mismos son totales o parciales. En caso de desacuerdo total o parcial, debe ser anotado en el acta. El acta es la prueba de que se ha practicado la consulta y de los resultados a que se han arribado en la misma. 10. Etapa de decisión. La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad promotora. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas, ¿no? Pues su nombre indica decisión final. 11. Plazo máximo del proceso de consulta. El plazo máximo para el desarrollo de las etapas de publicidad, información y evaluación interna y diálogo es de 120 días, contados a partir de la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa hasta la firma del acta de consulta. Este plazo pues implica el desarrollo del tiempo que es necesario para entregar la propuesta de la medida administrativa. 12. Informe de consulta. Culminado el proceso de consulta, la entidad promotora debe publicar en su portal web un informe conteniendo la propuesta de medida que se puso a consulta, el plan de consulta, el desarrollo del proceso, el acta de consulta y la decisión adoptada de ser el caso.